Una idea científica robusta ha de resistir los descubrimientos que vienen tras ella sin dejar de ser válida. A menudo, para que siga en pie, hay que volverla más compleja, añadirle remiendos y anexos hasta que deja de confirmar alguna evidencia o hasta que aparece una hipótesis simplificadora que, con su sencillez, derriba la aparatosa predecesora. Paul Steinhardt, físico teórico de la Universidad de Princeton, es el padre de uno de esos modelos que buscan simplificar la cada vez más sofisticada explicación del origen del universo. Punset coincidió con él en la ciudad de Manchester. Steinhardt le contó cómo surgió la nueva idea y cómo ésta ha desmontado un consenso entre la ciencia y la Iglesia. Para los cristianos, el tiempo es histórico, esto es, lineal, irreversible. Tiene un principio y un fin, un alfa y un omega. Al principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba confusa y vacía, y las tinieblas cubrían la haz del abismo, pero el Espíritu de Dios se cernía sobre la superficie de las aguas. Dijo Dios, haya luz, y hubo luz. Y vio Dios ser buena la luz, y la separó de las tinieblas, y a la luz llamó día, y a las tinieblas noche, y hubo tarde y mañana, día primero. Así fueron acabados los cielos y la tierra y todo su cortejo, y rematada en el día sexto toda la obra que había hecho, descansó Dios el séptimo día de cuanto hiciera, y bendijo al día séptimo y lo santificó, porque en él descansó Dios de cuanto había creado y hecho. Este es el origen de los cielos y la tierra cuando fueron creados. Es curioso, ¿no? Pero, bueno, si había un tema en todo el panorama científico en el que estábamos todos de acuerdo, no había problemas ni discusiones entre cristianos y no cristianos, laicos y religiosos, era en el origen del universo. O sea, estaba escrito hasta en nuestros libros de texto que hace unos 14.000 millones de años hubo lo que llaman el Big Bang, la gran explosión de unas partículas que de pronto empiezan a crear el espacio y el tiempo y llenan este espacio con galaxias y planetas como el nuestro y primates y luego homínidos. Era una idea maravillosa porque los laicos les parecía muy bien esta historia de que el espacio y el tiempo se crearan solos, ¿no? Y luego la gente religiosa estaba también de acuerdo, la Iglesia, porque esto se podía conciliar muy bien con lo que decían las Sagradas Escrituras, de que hay un creador que empieza en un momento dado a crear el espacio y el tiempo. Paul, I was telling my audience, Paul, les estaba contando a los telespectadores que estábamos muy contentos con el consenso alcanzado entre cristianos y no cristianos. Sí. Sobre el inicio del mundo me refiero. Y luego llegas tú y de pronto me dices, ¿no es cierto? Sí, tienes razón, Edward. Es interesante ver que durante los últimos 50 años aproximadamente hemos estado convencidos de que el universo tuvo un principio bien definido
que pasó de la nada, ningún espacio, ningún tiempo, ni energía, ni materia, a de repente algo, a través de procesos que nunca acabamos de entender completamente, y que todo lo acaecido en el universo sucedió a partir de ese momento inicial. Esta ha sido la idea predominante, pero ahora empezamos a cuestionárnosla. Tal vez lo que conozcamos como el Big Bang no fuera realmente el principio. Tal vez en ese momento sucediera algo drástico que diera lugar a mucha materia. Tal vez la materia que nos conforma a ti y a mí se creara entonces, pero pese a todo, el Big Bang no fuera el principio. Quizá el espacio y el tiempo existían antes y los acontecimientos cruciales que dieron lugar a todo lo que observamos en el universo actual no se sucedieran después del Big Bang, sino antes. Y todo lo que vemos en el universo son las huellas, los vestigios de acontecimientos que sucedieron antes de la gran explosión. Esta es la idea que estamos investigando. Si dividiéramos toda la historia en 3 actos, ahora estaríamos en el segundo acto, supongo, ¿no? ¿Es así? Sí, la parte que vemos, la que ha sido bien descrita y la que entendemos bien. Sería el segundo acto. Es como si hubiéramos llegado al teatro con la obra empezada, al principio del segundo acto. Nos hubiéramos perdido el primer acto y no supiéramos muy bien lo que pasará en el tercero, e intentáramos imaginarnos esa parte de la historia. Basándonos en lo que vemos en el segundo acto, hasta ahora creíamos que la explicación más sencilla era que el universo tuvo algún tipo de principio, el Big Bang. Pero a medida que analizábamos la idea durante las últimas décadas, descubrimos que no pudo ser simplemente un principio, y que si el inicio fue solamente una explosión violenta y drástica, acabaríamos con un universo mucho menos uniforme. El propio espacio estaría más curvado, el universo estaría mucho más distorsionado de lo que lo observamos. Por eso tuvimos que añadir otras ideas al Big Bang. Ya no se trata del Big Bang que aprendimos en la escuela. Tuvimos que sumarle nociones para explicar las observaciones, volviendo la imagen más y más compleja. Por ejemplo, tuvimos que añadir la idea de que tras el Big Bang hubo necesariamente un periodo de hiperexpansión que se llamaba inflación. Inflación, ok. Y tuvimos que hacerlo para explicar que esta explosión tan poco uniforme tuviera un resultado homogéneo. Para conocer a fondo las teorías del universo hemos ido al Instituto Astrofísico de Canarias. Allí, el profesor Rafael Rebolo nos contó cómo los astrofísicos consiguen demostrar estas teorías. El modelo de Big Bang nos permite entender cómo pudieron ser los primeros instantes del universo, pero también tiene algunos problemas. Por ejemplo, no da una explicación clara de cómo se han generado las estructuras que dieron lugar a la distribución de galaxias que hoy observamos en el universo. Tampoco permite entender o explicar por qué la geometría a gran escala del universo es una geometría de tipo euclídea. Para complementar este modelo, se desarrolló en los años 80 una teoría, la teoría inflacionaria, que nos da una explicación razonable tanto a esa geometría del universo a gran escala como a las semillas, como para entender las semillas a partir de las cuales crecería la estructura del universo. Esa teoría, la inflación, está hoy en el punto de mira de muchos investigadores y de muchos experimentos que tratan de confirmar o rechazar los postulados que formula. Hay otras teorías alternativas, por ejemplo, la teoría del universo cíclico de Steinhardt, que propone un escenario de Big Bang seguido después de un colapso y un nuevo Big Bang. Estas teorías todavía están lejos de poder ser confirmadas, pero ofrecen marcos alternativos con los cuales contrastar los resultados experimentales. Para el astrónomo, mirar el cielo es mirar hacia el pasado. El universo nos proporciona rastros de cómo fue su origen y construimos telescopios e instrumentos complejos para tratar de descubrir esas huellas que a lo largo de la historia del universo han quedado impresas en fenómenos que hoy podemos registrar, que hoy podemos medir. Igual que un arqueólogo entra en una tumba, en una pirámide, y encuentra los vestigios de una civilización pasada intactos, tenemos la fortuna de que en el universo hay huellas prácticamente intactas de cómo pudieron ser los primeros instantes. El origen del universo es una fuente inagotable de información para el físico, porque los laboratorios que hay en la Tierra no pueden reproducir las condiciones físicas que tuvieron lugar en esos primeros instantes. Unas temperaturas elevadísimas, condiciones de densidad extraordinaria, que ponen a prueba nuestro conocimiento de las leyes fundamentales de la física e incluso
pueden abrir puertas a nuevos desarrollos de estas leyes. Hoy, la investigación del origen del universo nos abre puertas hacia nuevas leyes que pueden hacernos comprender mejor la naturaleza. Una cosa que, me fascina, es que si vosotros podéis extrapolar, mirar la imagen del pasado más remoto y extrapolarla a la situación actual, y miráis las galaxias y los planetas como el nuestro, e incluso a homínidos como nosotros en algunos, tal vez, de estos planetas, ¿por qué no podéis seguir extrapolando hasta el tercer acto? Es decir, si lo que vosotros decís, lo que denomináis el modelo cíclico, ¿sí? La visión cíclica del universo, si esta visión del universo que afirma que hubo un inicio reiterado es cierta, ¿cómo será el tercer acto? ¿Qué sucederá en el universo ahora? ¿Y qué sucederá después? Es una muy buena pregunta, Eduard. Una cosa que hemos aprendido del universo a partir de las observaciones es que sucedió algo muy extraño hace unos pocos miles de millones de años. Por aquel entonces, justo después de que se formara la Vía Láctea y justo después de que se formara nuestro sistema solar, una nueva forma de energía empezó a dominar el universo. Hablas de unos 4.000 millones de años. Sí, por ahí. Hasta esa época el universo consistía básicamente en materia y energía asociada con esa materia. Pero entonces se transformó hasta llegar a estar dominado por una nueva forma de energía que llamamos energía oscura. Sí. Y esta energía oscura tiene un tipo de fuerza gravitatoria muy peculiar. Estamos acostumbrados a la idea de que si tenemos pedazos de materia, su gravedad los atrae. Pero hemos descubierto que en realidad la mayor parte de lo que hay en el universo hoy en día es de tipo autorrepulsivo. Dios mío. Así que no solamente se está separando mediante su gravedad, sino que está haciendo que el universo se separe, que la expansión se acelere, de modo que el universo se está convirtiendo en un espacio más y más vacío. Su tamaño se está doblando. Se está dispersando. Se está extendiendo. Piensa en el espacio como algo que se estira, que se extiende. Así pues, hay cosas que vemos ahora que perderemos de vista en el futuro. Ahora contemplamos muchos miles de millones de galaxias, pero si pudiéramos volver de aquí a 1 billón de años, la mayoría del espacio estaría completamente vacío. Podríamos ver nuestra galaxia, veríamos también Andrómeda. Pero todo lo que está más allá habría desaparecido de nuestro horizonte de visión y el universo se parecería cada vez más a un páramo yermo. En la teoría convencional del Big Bang, ese es justamente el final de la historia. El universo deviene un terreno baldío, y esta parte del espacio se vuelve inhabitable y se vacía de materia. Estaba todo oscuro. Reinaba un silencio absoluto, y la temperatura era más alta de la que hay hoy en el centro del Sol. Era hace 14.000 millones de años. Toda la materia, la energía, el tiempo y el espacio estaban concentrados en un punto más reducido que un átomo. Hasta que su expansión lo cambió todo. Esta dio lugar al universo y a todo lo que nos rodea hoy. Pero la historia no termina aquí. La expansión todavía continúa y el estudio del origen del universo también. Con telescopios como este se ha estudiado la distribución de las galaxias en el universo y se ha medido el ritmo de expansión del universo. Estas son medidas claves para consolidar el modelo de Big Bang. Sabemos que estamos en un universo en expansión acelerada y el origen del universo debió pasar por una fase de extraordinaria densidad y elevadísima temperatura. Con telescopios ópticos se ha podido determinar incluso cuál es la composición química del material dominante en el universo, y sabemos que está dominado por hidrógeno y helio, los elementos que se produjeron en los primeros minutos de la evolución del universo. Hoy día estos telescopios en diversidad de tamaños nos permiten continuar el estudio de la expansión del universo
Y lo más reciente es el descubrimiento de una expansión acelerada que nos lleva a preguntas muy importantes sobre cuáles son los ingredientes fundamentales del universo en el que vivimos. Este interferómetro de microondas es uno de los pocos instrumentos en el mundo que es capaz de permitirnos obtener información sobre la teoría de la inflación. Esta teoría predice una expansión acelerada del universo cerca de los primeros instantes y proporciona el esquema para entender las condiciones iniciales del modelo del Big Bang. Con este experimento y con otros similares hemos podido recabar algunas evidencias de que esta teoría inflacionaria puede ser correcta. Todavía tenemos que avanzar en alcanzar pruebas más definitivas de ese escenario de inflación que significa una expansión acelerada del universo cerca del instante inicial, que la permitan corroborar. Entre esas pruebas, la detección de ondas gravitacionales, de la huella de ondas gravitacionales en el fondo de microondas, sería uno de los pasos a conseguir en el futuro inmediato. Este experimento no está dedicado a ese objetivo. Pretendemos construir otros que le sucedan y que permitan registrar la huella de las ondas gravitacionales en el fondo de microondas. Estos otros experimentos comenzarán en los próximos años. También se solía decir que habría o podría haber una contracción del universo, siempre que hubiera suficiente materia. Sí la hubiera, pero ahora sabemos que no la hay. No la hay. Exacto. Sin embargo, ahora en esta noción cíclica se produce una especie de renacimiento del universo. Este páramo baldío no es el final de la historia. El universo se vacía, pero es necesario que se vacíe para restablecer cierto estado de simplicidad. Y entonces la energía oscura sufre una especie de descomposición. Se descompone de nuevo en materia y vuelve a llenar el universo con nueva materia y radiación, lo que da lugar a un nuevo episodio de formación de galaxias y de estrellas y de materia. Este proceso se repite aproximadamente cada billón de años, por eso lo llamamos modelo cíclico. La idea es que el Big Bang no sucedió una sola vez, sino que se repite a intervalos regulares. Cada ciclo deja una huella en el ciclo inmediatamente posterior, y todos los ciclos están vinculados entre sí. Mencionabas que solamente vemos una parte de todo lo que hay. Me gustaría que mis telespectadores entendieran mejor que yo lo que son las famosas branas o membranas, las llamadas branas, pero que en realidad, ¿qué caray queréis decir? Sí, membranas. ¿Qué queréis decir, membranas? Bueno, es una abreviatura de membranas. Esto sería una especie de Big Bang, ¿no? El choque de estas membranas. Sí, tienes que pensar en mi mano como tridimensional, y vivimos en un mundo tridimensional, pero nos movemos en una de estas branas, en uno de estos mundos de branas. Nuestras partículas están atrapadas como las moscas a una tira matamoscas. Están atrapadas en nuestra brana, no podemos salir de ahí. No podemos alcanzar la dimensión adicional, aunque exista. Y también hay otro mundo diminuto de brana similar que está a una distancia microfísica. Tal vez sea minúsculo y esté a una distancia infinitamente pequeña, pero como no podemos alcanzarlo, no podemos tocarlo, no podemos verlo. Ni siquiera sabemos de su existencia. Bueno, sí podemos saber de su existencia porque donde quiera que haya espacio hay gravedad. Por tanto, hay espacios en las branas, pero también espacio entre las branas. Y si un trozo de materia está en esta brana de aquí, puedo sentir su gravedad ahí, y viceversa. Por tanto, quizá la materia oscura sea en realidad materia que está en esta brana que no podemos ver y de la que solamente sentimos la gravedad. Es una posibilidad. Y otra posibilidad es que, aunque estas branas estén lejos ahora y las separe la distancia, quizá no siempre fuera así. Tal vez una vez estuvieron así. Y esta es la idea, la noción que nos llevó a todo el concepto del modelo cíclico. Nos percatamos de que para tener la imagen convencional del universo surgiendo de la nada, era necesario no tener nada y de repente dos branas que se separaban. Y que, si tenemos la imagen de la nada y de repente dos branas que se separan, ¿por qué no una colisión? Claro. Y de hecho, bueno, ¿por qué no una colisión que se repite?
Empezamos con esta idea intuitiva tan simple y nos planteamos lo siguiente: ¿en qué diferiría ese universo de la imagen convencional? Eso nos llevó a todo un conjunto de ideas que ahora forman la idea cíclica. Recuerdo hace unos años, hablando con unos geólogos en Washington, me explicaban cómo en el Mar Negro descubrieron pruebas irrefutables de una cosa de la que hablaban las Sagradas Escrituras de distintas religiones, el famoso diluvio universal. Y ahora lo que se me ocurre es que me gustaría que el profesor Paul Steinhardt nos dijera si ha encontrado rastro en alguna de las Sagradas Escrituras de las distintas religiones, de la concepción o de las distintas concepciones sobre el origen del universo. ¿Cómo pensaban nuestros antepasados que empezó todo este lío? Hace unos 14.000 millones de años, ¿no? ¿Qué pensaban? ¿Cómo había empezado todo esto? Bueno, creo que casi todas las religiones tienen algún tipo de cosmología asociada. La mayoría de nosotros creemos que el Génesis es una cosmología de la creación, donde el universo empezó de la nada y de repente fue creado. Se trata de la interpretación típica y la que nos han contado mayoritariamente. Y muchas personas se han dado cuenta de que se asemeja mucho a la concepción del Big Bang. Que es lo ortodoxo, ¿eh? Exacto. Pero yo sentía mucha curiosidad y, motivado por el trabajo que estaba haciendo en la ciencia, me propuse indagar más sobre esta idea. Y lo que descubrí fue que en realidad esta visión del Génesis no es universal. No todo el mundo está de acuerdo con esta interpretación. Se trata más bien de una interpretación de la era poscristiana, en la que se quería incorporar la idea del pecado original, del principio del universo. Y para eso era muy importante la noción de que el universo solamente había existido una vez. Sin embargo, el término hebreo original, la palabra para creación, veremos que ante todo el término utilizado, la primera palabra de la Biblia en hebreo, Bereshit, no significa creación a partir de la nada, sino más bien creación a partir de un material de modelado, como si existiera algo previamente y luego fuera realizado. Y si miramos el Talmud, los escritos talmudistas, hay varias interpretaciones del Génesis, incluyendo la idea de que lo que se describe en el Génesis es la creación más reciente del mundo, pero no la única. Que el mundo pudo haber sido creado muchísimas veces antes de llegar a la creación actual. Incluso hay una interpretación que me parece bastante inquietante, que dice que Dios creó el mundo una vez, no le gustó, y ¿sabes? Lo desechó, y así sucesivamente, y que esta es su creación más reciente. Y tal vez no vuelva a gustarle. Hasta ahora, todo bien, pero mejor que tengamos cuidado. Es interesante constatar todo esto. ¿Y los hindúes? Oye, ¿qué sabemos de lo que pensaban los hindúes? Tienen una cosmología cíclica muy elaborada. ¿Ah, sí? De hecho, es una cosmología muy cuantitativa. A partir de su cosmología antigua se puede deducir cuánto dura cada uno de estos ciclos. Y es bastante interesante. Tienen ciclos, y ciclos dentro de ciclos, y ciclos dentro de ciclos dentro de ciclos. Y uno de estos ciclos dura unos 8.000 millones de años en cifras modernas. Lo que coincide con el momento en que la energía oscura empezó a dominar el universo, tal como comentábamos antes. Y otro ciclo es más largo, tiene alrededor de 1 billón de años, como el ciclo del que hablamos ahora. ¿El modelo cíclico? Sí, en esta idea científica moderna. Así que no sabían absolutamente nada sobre teoría de cuerdas o física cuántica. Pero es interesante que llegaran a cifras que son, grosso modo, similares a las que barajamos hoy. En el hinduismo, la concepción del tiempo es cíclica. Por eso la creación se va a repetir una y otra vez. Vishnu yace en el océano causal, durmiendo de manera ilimitada para crear ilimitado número de universos durante ese sueño. En virtud de su respiración, innumerables universos comienzan a existir. Se expanden durante su exhalación
y cuando inhala, ocurre la retracción y disolución de todos los universos. A medida que el Señor en su porción plenaria entró en los elementos de la creación universal, estos se transformaron en la gigantesca forma en la que reposan todos los sistemas planetarios y todas las creaciones móviles e inmóviles. Él, la personalidad de Dios como el sustentador de todo lo que hay en el universo, aparece en diferentes encarnaciones después de establecer la creación. En realidad, ¿de qué sirve saber cómo empezó todo eso? Creo que nos interesa saber cuál es nuestro lugar en el universo y qué sentido tiene que estemos aquí. Se trata de preguntas fundamentales que creo que nos llenan de curiosidad a todos. Y lo interesante es que gracias a la ciencia podemos abordar estos temas. En el pasado lo único que podíamos hacer era debatirlos porque no existía modo alguno de medir nada en el universo para comprobar nuestras ideas. El gran cambio que hemos experimentado en la cosmología, especialmente durante los últimos 20 años, es que de repente disponemos de la tecnología necesaria y podemos hacerlo. Podemos medirlo. Me voy a quedar con esta imagen un poco horrorosa de un papel pegajoso de moscas, una superficie en la que se han ido pegando las moscas y de la misma manera parecería que los homínidos, que nosotros estamos pegados a esta membrana sin ver que a una distancia cortísima, casi al lado, no lo veremos nunca, salvo cuando choquen, están otras membranas, otros universos de los que no sabemos nada.